Si tú sientes que hay algo que te está frenando, que hay una vocecita en tu cabeza que no te permite ir por tus sueños, que cuando quieres tomar una decisión difícil sientes que algo pasa, que algo te frena, que no entiendes qué pasa si tú sabes qué es lo que tienes que hacer, igualmente no lo haces. Aquí ya en este canal pasamos a un segundo plano con respecto a la disciplina, porque ya no se trata únicamente de disciplina, sino entender qué hay detrás, entender cuál es esa información que no hemos logrado integrar en nuestra vida, que no nos está permitiendo ver más allá. Y básicamente lo que quiero que ustedes logren de ahora en adelante es que sean capaces de hacer consciente esa vocecita, ¿sí? Les voy a hablar un poco sobre experimentos, estudios y análisis que se han hecho a nivel mundial en donde explican cómo la mente, la mente es programada, la mente te hace creer cosas que no necesariamente son ciertas y que tú terminas creyéndotelas y terminas haciendo de ellas una verdad en tu vida. Pero si tú logras entender cuáles son esas creencias, de dónde vienen, en qué momento se crearon, ahí vamos a poder empezar a, empezar a tomar decisiones diferentes. ¿Por qué? Porque esta vocecita toma las decisiones por ti. Es como un guardián, ¿sí? Hablaba de que el cerebro no le interesa lo positivo o lo negativo, sino lo que le permita estar a salvo. ¿Y qué pasa? Cuando tú tienes miedo, generalmente el miedo es catalogado como algo malo. Y el cerebro no cree que es algo malo, todo lo contrario, el cerebro cree que se está protegiendo a sí mismo. El cerebro cree que está haciendo algo bien para su vida, para que no mueras, para que no desaparezcas, ¿sí? Entonces, aquí vamos a empezar a entender y a distinguir la diferencia entre una y otra. Si entendemos cuándo es nuestro cerebro protegiéndonos de un miedo real y cuándo es mi mente que se activa debido a creencias y patrones del pasado que me hacen pensar que estoy en peligro, pero en realidad no es así. ¿Listo? El diálogo interno que nosotros tenemos, ese diálogo saboteador, nació para protegernos en algún momento de nuestra vida. Hace 8 días hablábamos sobre las heridas que tiene todo ser humano. Son 4: herida del rechazo, herida del abandono, herida de la humillación y herida de la traición. ¿Sí? Esas 4 heridas generalmente se crean en los primeros 7 años de vida de la persona, del niño, del bebé. Entonces, tu mente, hagan de cuenta que crea una estructura como si fuera unos guardianes de tu cerebro, de una muralla, que no quieren que vuelva a pasar eso. Entonces lo que hace es fortalecer esa creencia para que no le vuelvan a pasar ese tipo de cosas. Como les decía ahora, no distingue el miedo real del miedo ficticio, por decirlo así. ¿Listo? ¿Por qué esta voz gana cada vez que puede? Nuestro cerebro, el 80% de las decisiones que tomamos son decisiones basadas en lo negativo, basadas en si hago eso, me puede pasar algo malo, puedo sufrir, puedo caer, puedo llorar. Entonces, generalmente nuestro cerebro, el 80% de las decisiones que tomamos están guiadas hacia lo negativo para que no muramos, básicamente. Hay una proporción en cuanto a pensamientos positivos y negativos que es una proporción de 5 a 1. De cada 5 pensamientos que tenemos negativos, de cada 5 pensamientos que tenemos, uno puede ser positivo. Los otros son negativos. ¿Sí? Generalmente nuestro cerebro está pensando siempre cosas negativas. Hay algo que se llama la amígdala, que es en donde se alojan todas esas creencias, todos esos pensamientos, todo el miedo básicamente. Y es la que toma la decisión. Y dura, imagínense esto,
dura el 0,5 segundos en tomar esta decisión. O sea, eso es inmediato. La amígdala se activa y después el córtex razona. Lo que nosotros creemos que estamos tomando las decisiones conscientemente, creemos que somos nosotros los que estamos tomando las decisiones, pues déjenme decirle que estamos absolutamente engañados porque no somos nosotros. Si nosotros no hacemos conciencia de una decisión, o sea, no nos detenemos a pensar en esa decisión que vamos a tomar, nuestra amígdala en menos de un segundo, en la mitad de un segundo, es la que toma la decisión. Entonces, hasta que nosotros no nos detengamos a pensar, nunca vamos a ser nosotros los que tomamos la decisión consciente. Siempre va a ser nuestro trauma, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Hay un doctor que se llama el doctor Rick Hanson, que estudió daba clases en Berkeley, en la Universidad de California, y creó algo que se llama el sesgo de negatividad del cerebro. ¿Sí? Este sesgo lo documentó como si fuera un velero para lo negativo. Literalmente, cualquier pensamiento negativo que llegue a nuestro cerebro, el cerebro se va por ahí, se va derechito, ¿sí? Pero un teflón para lo positivo. Nuestro cerebro rechaza, repele, como si fuera agua y aceite, se separan, no quiere que esos pensamientos negativos se queden adheridos al cerebro. ¿Listo? Entonces, por eso es que las experiencias negativas se almacenan instantáneamente en la memoria, porque no necesitamos de mucho tiempo para que nuestro cerebro tenga creencias negativas, o sea, es inmediato. ¿Y qué pasa? A largo plazo es el doble de tiempo que tardo yo en tomar una decisión positiva a una negativa. Si tú tomas una decisión, como les digo, desde el inconsciente, desde la amígdala, 0,5 segundos se tarda en tomar esa decisión que generalmente es negativa. Si yo quiero tomar una decisión positiva, demoro por lo menos 12 segundos en tomar una decisión consciente y positiva. Positiva para que tu cerebro la razone. O sea, necesito, antes de tomar esa decisión, darme el espacio de 12 segundos para que mi cerebro, mi mente, aloje ese pensamiento como algo positivo. ¿Sí? Entonces, esto explica por qué solo un comentario, así sea uno, un comentario negativo frente a 10 elogios, frente a 10 halagos, frente a 10 piropos, puede pesar más. Porque es inmediato. Tu cerebro, tu diálogo interno no es objetivo. Lo que tú piensas de ti mismo no es objetivo. Tú estás sesgado literalmente hacia lo negativo. No les digo esto para que se resignen y crean que ya estoy jodido porque ya no puedo pensar en nada positivo, sino porque nuestro cerebro en realidad y nosotros los seres humanos estamos diseñados para sobrevivir. Somos una especie que está buscando su supervivencia. Entonces por eso el cerebro busca la zona segura. No quiere decir que no pueda tomar decisiones distintas, pero sí que tengo que entender que si no hago conciencia de esto, pues de nada me sirve porque mi cerebro va a seguir tomando las decisiones. ¿Listo? Hay otro experimento que se realizó que se llamaba el modelo ABC del pensamiento disfuncional, que básicamente decía que hay un evento A y un evento C. El evento A genera esa emoción negativa, pero hay una creencia que interpreta el evento B. Me hago entender. Hay un solo evento y dos interpretaciones. Dos personas pueden vivir el mismo evento y pueden experimentarlo de formas totalmente distintas. ¿Cómo las diferencio? ¿Cómo puedo darme cuenta desde dónde estoy interpretando cada evento que me está sucediendo? Generalmente hay personas que no tienen nada frente a las cámaras, hablan como si no pasara nada, y otras que se ponen a sudar, se ponen nerviosas, se bloquean, creen que los van a juzgar, a criticar, creen que se les van a burlar, creen muchas cosas
frente a lo que están haciendo versus otra no. No quiere decir que una sí sea capaz y otra no. Viene porque tu mente alojó creencias frente a lo que vas a hacer, frente a las experiencias que vas a vivir, que entonces tu cerebro crea narrativas automáticas que te intentan proteger. Si tú en tu infancia sufriste de bullying, de acoso o de burla, cuando creces y quieres exponerte en público, va a ser muy complicado porque tu mente no quiere repetir ese mismo evento que tuvo en su infancia y por eso prefiere no hacerlo. Entonces, cuando tú literalmente entiendes esto, puedes aprender a identificar y a cuestionar la voz que interpreta todos estos eventos que están sucediendo. Porque ahora me puedo poner a pensar, ¿por qué? ¿Por qué yo estoy, si hay personas que no les da pena hablar frente a cámara, que no les da pena salir en público, que no les da pereza, que no les da lo que sea que les dé? Porque a mí sí. Y ahí tengo que ir a ese pensamiento raíz en donde viene, se van a burlar de mí, me van a criticar, me van a juzgar, me van a hacer X, Y, Z. Y al ver esto, ya puedo entender e irme a mi infancia, como les decía, los 7 primeros años de vida son los que programan mi mente, tanto para lo positivo como para lo negativo, y ahí puedo ver, claro, cuando viví eso, creó un pensamiento en mi mente de que yo no debería exponerme porque voy a ser criticado, porque voy a ser juzgado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esto lo puede reafirmar un estudio que se hizo también en la Universidad de Texas, en donde existen 2 tipos de interpretación. Uno es la interpretación hacia la autocompasión y la otra hacia la autocrítica. Neff, Christian Neff se llama el doctor, fue el que hizo este experimento, hizo una investigación en donde las personas que tenían un diálogo interno autocrítico son personas que generalmente tienen niveles de procrastinación mucho más altos, tienen más ansiedad, abandonan sus objetivos, más que aquellas que tienen autocompasión hacia sí mismas. Hay una creencia popular que dice que si soy duro conmigo mismo, no mejoraré el rendimiento, lo sabotearé. En cambio, la autocrítica activa el sistema de amenaza y no el de motivación. Entonces, cuando yo soy muy crítico conmigo mismo, cuando yo mismo me doy palo, me latigo, todo el tiempo estoy criticando lo que estoy haciendo, literalmente estoy reafirmando esas creencias que tiene mi mente que me está llevando ¿a qué? Al estancamiento. Por eso yo siempre en el programa intento como llevarlos a todos a entender que no se trata de nada externo. No quiero que se sientan estancados, pero quiero que reconozcan el estancamiento en ciertas áreas de su vida, porque al reconocer ese estancamiento y al reconocer el área en donde se está manifestando, podemos empezar a entender qué está pasando. ¿En qué estoy siendo demasiado autocrítico? ¿En qué me estoy dando tanto palo? ¿En qué estoy repitiendo esa creencia, ese pensamiento rumeante en mi mente que me está llevando a creer y a reafirmar que no puedo, reafirmar que soy incapaz, que no merezco, que se van a burlar, que necesito hacer más? ¿En qué área y qué creencia es la que se está reafirmando? Y si volvemos a lo que les estaba diciendo al inicio, de que por cada 5 pensamientos, 4 son negativos y 1 positivo, puedo empezar a entender también que eso mismo que yo me diga a mí está reafirmando esos pensamientos, ¿sí? Entonces, si yo me estoy criticando, estoy reafirmando la parálisis que me generan las acciones, estoy haciendo que me vuelva muchísimo más duro, más rígido, y a veces romper ese caparazón es muchísimo más complicado. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa y la creencia se reafirma. Entonces, a veces creemos que es muchísimo más difícil salir de ahí, pero es que no es que sea más difícil, es igual. La creencia positiva o negativa que tú instales en tu mente, literalmente es una decisión. O decido pensar en positivo o decido pensar en negativo.
y la decisión la llevo únicamente en la presencia. Como les decía, 12 segundos necesito para integrar un pensamiento positivo. Entonces, si yo no me detengo y no estoy en constante presencia en mi vida, lo que voy a hacer es que voy a estar en automático todo el tiempo. Y yo sé que a todos nos ha pasado de que, no sé, vamos en el bus o vamos en el carro o vamos caminando y no nos damos cuenta y ya llegamos al destino y ni siquiera nos damos cuenta en qué momento caminamos todo lo que caminamos, en qué momento pasamos todas las estaciones que venían detrás, en qué momento frené para los semáforos. Y estamos en ese piloto automático que literalmente lo que está haciendo es reafirmando nuestras creencias negativas. Y hasta que yo no haga presencia, nunca voy a poder salir de ahí. Por eso siempre los voy a invitar no a hacer más, todo lo contrario, los voy a invitar a detenerse más, a hacer más presencia, ¿sí? Porque necesito que ustedes entiendan que esa creencia, esa voz que está en su mente, no es suya. Esa voz no es de ustedes. Esa voz que se está repitiendo ahí en su mente es una voz que nos hicieron creer propia, pero no es así. Cada vez que te dices no eres suficiente o que crees que no eres suficiente, no eres tú, es esa creencia. Cada vez que tú piensas que va a salir mal, no eres tú, es esa creencia. Y hay 5 voces, para terminar este video, con las que quiero que ustedes se lleven. 5 voces que son las que se encargan de tomar decisiones por nosotros. Si ustedes integran estos 5 personajes, van a poder empezar a entender y a razonar e identificar en su día a día cuál es el que se está manifestando, ¿sí? El primero es el crítico, es el que siempre dice que no es suficiente, que no lo mereces, que no puedes, que tienes que dar más, ¿sí? Es cuando tú dices como, parce, pero ¿yo quién soy para hacer esto? ¿Yo quién me creo para creer que voy a poder vivir de esto? Que voy a poder llegar a millones de personas. ¿Quién me creo para sentirme así? Es esa creencia, ese pensamiento, esa vocecita que dice, hay personas que llevan mucho más tiempo que tú, hay personas más preparadas que tú, hay personas mejores que tú. Cuando tú te dices a ti mismo, tú no tienes lo necesario, ¿para qué lo intento? Mejor me voy, esto va a salir mal. Esa vocecita, pongámosle un avatar, un personaje a nuestra mente, así como en la película de Intensamente, en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestra cabeza, está ese personaje, el crítico. Entonces ahora imaginémoslo lúdicamente cómo se manifiesta ese personaje ahí hablándole así a uno, susurrándole, diciéndole que uno es eso, ¿sí? Ese pensamiento, esa vocecita, el crítico, yo ya sé que está ahí, ¿sí? Yo ya sé que ese pensamiento crítico suele tener literalmente un tono exacto a esa figura de autoridad que nosotros tuvimos. Entonces, si en algún momento tú tuviste un padre súper exigente, una autoridad que literalmente era fría contigo, que no le importaba cómo te sentías, que siempre pedía más y más y más, que no importaba si sacabas un 9, por qué no sacaste un 10, esa vocecita se formó gracias a ese personaje en tu vida, generalmente un padre muy frío y ausente, que creó esa herida de injusticia, esa herida de humillación. A pesar de que, si lo entendemos a nuestros padres, sabemos que lo que querían hacer era protegernos, lo que hicieron fue crearnos una armadura, una máscara en donde yo me tengo que proteger a mí mismo, porque yo tengo que evitar volver a sentir esa vergüenza. Entonces, prefiero atacarme yo mismo que otros me ataquen a mí. Prefiero yo mismo ser súper crítico, súper duro, ser el que literalmente se frena a sí mismo, se minimiza, se hace chiquito con tal de que otros no lo hagan. ¿Cómo se manifiesta esta vocecita en la mente de las personas?
Generalmente se activa cuando vas a publicar contenido de ti mismo hablando sobre ti, cuando vas a comparar tu trabajo con el trabajo de otros, cuando recibes una crítica, así sea constructiva, así esa persona te esté halagando, tú, no, podría ser más, ahí vamos. Es esa persona que piensa en cobrar, en pedir aumento, y dice, pero ¿para qué? Si igual no me lo van a dar. ¿Cómo me siento? ¿Cómo se siente la persona cuando se activa esa vocecita? Cuando yo me critico, empiezo a sentir una tensión en el pecho o en la garganta. O sea, como un freno de mano literalmente en mi cuerpo. Tengo ganas de hacerme chiquito, tengo ganas de desaparecer, me da vergüenza todo. Antes de tomar la decisión yo ya estoy sintiendo vergüenza. Tengo fatiga mental repentina. Es como que ya me da pereza todo, como que para qué lo hago. Literalmente lo que está pasando ahí es que mi mente me está protegiendo de volver a ser criticado. Entonces, ¿cómo puedes hacer tú? Recuerden que yo siempre hablo en todos mis videos y en mis mentorías de que tú tienes que encarnar una nueva identidad. Tú tienes que ser capaz de ser esa persona que quisieras ser sin serlo. Porque no necesitas serlo, ya lo eres. Simplemente tienes que recordarlo y empezar a quitar capas que haya en tu mente que te han hecho creer que no lo eres. Tú no eres insuficiente. A ti no te falta confianza. A ti no te falta carácter. Tú ya eres todo eso. Si sigues creyendo que no lo eres es porque sigues permitiendo que esa vocecita que haya en tu cabeza te esté definiendo el quién eres. ¿Sí? Pero entonces acá lo que tenemos que hacer es entender que esa voz se va a manifestar. Va a llegar a tu mente, te va a decir como, no, eso no es suficiente, ¿para qué lo hace? ¿Para qué lo intenta? Pero tú, como eres una versión superior a esa vocecita, literalmente vas a empezar a integrarla. ¿Cómo la integras? Integrarla no es sentirte inferior, no. Es agradecer a esa creencia, agradecer esa vocecita, porque literalmente lo que está haciendo es intentándote proteger. ¿Sí? Aquí yo quiero que ustedes entiendan algo, y es que le den un clic, le den un giro, un 180 grados a sus creencias. Nada es malo, nada es negativo. Aquí lo que está buscando tu mente, tu cerebro, tus creencias es protegerte de que tú sufras. Tu mente no quiere sabotearte en realidad, quiere protegerte. Obviamente se ve como un sabotaje hacia lo externo porque nosotros queremos avanzar y no estamos pudiendo avanzar. Pero si tú no entiendes que no es que no quieras avanzar, sino que tu mente crea una impronta que te está protegiendo, pues nunca vas a poder salir. ¿Sí? Entonces aquí literalmente lo único que puedes hacer para esa vocecita que está en tu mente, que te dice no puedes, que te dice no es suficiente, otros son mejores, para cuando te dan halagos, lo único que puedes hacer es tomar la decisión. Exactamente, si tú no tomas la decisión, si tú no dices yo no lo voy a hacer sin ser perfecto, lo voy a hacer no importa si me critican, lo voy a hacer no importa si hayan mejores que yo, igual lo voy a hacer. Si tú no lo haces, le das pie a esa vocecita, a ese pensamiento crítico para reafirmarse. Pero si tú tomas la decisión, te enfrentas ante ese público, al jefe, pides el aumento, pase lo que pase y te das cuenta que no pasa nada, literal, estás reafirmando la creencia de que si eres capaz de algo y no la de que no soy capaz. ¿Sí? Y así es como puedes empezar a romper esas creencias en tu mente y dejas de pelear contra tu propia voz. Literalmente ya lo que haces aquí es, sé que me estás protegiendo, gracias, pero voy a tomar las decisiones desde mi propia identidad. La siguiente voz que existe es la voz del anticipador. Esa vocecita que nos dice, ¿y si no funciona? Esa vocecita que nos dice, ¿y si pierdo el dinero? ¿Y si la gente se ríe? Mejor calcula todos los escenarios antes de moverte. No puedes arriesgarte sin estar seguro al 100%. Esa segunda voz, la voz del anticipador, al igual que la primera, lo que está buscando es protegernos, ¿sí? Lo que está buscando es que nosotros no suframos. Pero cada voz se forma por una herida. La anterior voz, como les dije, se forma por una autoridad que nunca valoró lo que yo hacía, que nunca fue suficiente. Entonces por eso yo creo que nunca voy a ser suficiente y que siempre voy a necesitar más.
Esta voz del anticipador es la voz del guardián. Esa voz que se formó tras una experiencia donde algo salió mal. Cuando yo era pequeño quería tomar una decisión y no pude hacerlo. No sé, voy a poner un ejemplo súper cutre, pero yo era pequeño y quería llegar al baño y me oriné en los pantalones y todos se burlaron de mí. Ahora, antes de tomar cualquier decisión, yo lo voy a pensar 2 veces antes de que las personas se burlen de mí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque mi lógica me dice, no, si yo vuelvo a tomar esa decisión, mejor no me voy a sufrir. Entonces, me vuelvo muy crítico, me vuelvo muy analítico, intento razonar todo. ¿Para qué? Para poderlo ver antes de que suceda. ¿Sí? Entonces, aquí literalmente tu mente está constantemente en una alerta constante. Siempre vas a tener escenarios catastróficos que generalmente no ocurren. No te va a pasar nada, pero tu vocecita va a intentar protegerte y prefiere frenarte antes de que pase. Y sí, ese y sí es esa voz del anticipador. Es esa voz que se manifiesta cuando vas a tomar una decisión financiera, cuando tienes que comprar algo, cuando vas a iniciar un proyecto, cuando vas a cobrar por algo, cuando vas a tener alguna tarea importante que hacer. Cuando tienes que hacer algo y tu mente te dice, ¿y si no? ¿Y si la cagamos? ¿Y si no somos capaces? ¿Y si X, Y, Z? Ese easy yo creo que es el peor enemigo de este tipo de personas que está protegiéndose a sí mismos. Al igual que la anterior voz, esta se manifiesta somáticamente en el cuerpo de alguna forma. Y es como con un vacío en el estómago, ¿sí? Como con una alerta constante. No sé si acá han sentido la ansiedad, pero la ansiedad es como que esa necesidad de algo, de no, tengo que moverme, tengo que hacer esto, tengo que ir, tengo que, para que no me pase algo. Así se siente, ¿sí? Entonces empiezan a haber pensamientos en bucle. Tu mente empieza a creer, pensar, y sí. Y por eso estos generalmente son personas que no pueden dormir, generalmente son personas que sufren de insomnio, que sufren de estrés crónico, que sufren de ansiedad, que están todo el tiempo compulsivamente pensando en y si esto no funciona, entonces mejor hago esto, no, y mejor esto y esto y esto, y planean tanto que no hacen nada. Pero entonces aquí mi nueva versión, como les decía previamente, es la que va a empezar a tomar decisiones para poder salir de ahí. Entiendo que mi mente me está protegiendo, entiendo que mi mente está intentando sobrevivir, pero yo tengo que darme cuenta que esto es un futuro que no existe. Todos esos ISIS no van a suceder. Y es más, no sé si vayan a suceder. Lo que tengo que hacer aquí es aprender a sostener esa incertidumbre. Esa incomodidad, ese easy, es la brecha que existe entre tu versión anterior y tu nueva versión. Si tú eres capaz de sostener ese easy, si tú eres capaz de saltar esa brecha y de hacer las cosas independientemente de lo que pase, ahí empiezas a encarnar tu nueva versión. Entonces le empiezas a mandar información a tu cerebro de que sí puedes, de que yo soy capaz, de que yo tengo el control y ya no tengo que anticiparme a las situaciones para no sufrir. ¿Listo? La siguiente voz es la voz del comparador. Recuerden la primera. La primera es la voz crítica, la segunda es anticipador y la tercera es la voz del comparador. Mira, pero esa persona ya tiene lo que yo quiero, pero esa persona porque sí, él sí tiene esto y yo no, el contenido de esa persona es mejor que el mío, el producto de esa persona es mejor que el mío, yo estoy muy atrás, esto no es para mí, bla, 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 bla. Entonces, todo el tiempo me estoy comparando. Generalmente sucede en ambientes en donde las personas, cuando eran niñas, sea en el hogar, sea en el colegio, o sea en los ambientes en donde se exponían, estaban siendo comparados constantemente, ¿sí? Entonces acá hay una herida de rechazo, una herida en donde me hicieron creer que solo si soy mejor merezco algo, merezco un lugar. Entonces aquí es donde generalmente las personas buscan ese combustible en las redes sociales. Están buscando números, están buscando likes, están buscando
de alguna forma ser vistos, ser mejores. Hasta que yo no sea mejor, no voy a ser nadie. Y hasta que yo no sea mejor, voy a seguir sintiéndome rechazado, y como me siento rechazado, entonces no soy nadie y repito el bucle. Entonces empiezo a comparar mi contenido con el de otros, empiezo a ver que otros tienen experiencias en donde sientes que te están persiguiendo, que van detrás tuyo, que te van a ganar, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer es detenerme, entender cómo y cuándo se manifiesta esta vocecita. Generalmente es una opresión en el pecho. Es como un pucha, como que quiero salir a correr, como que me desmotivo y mejor no lo hago, como que no voy a ser capaz, como que todo el tiempo estoy sintiendo envidia, todo el tiempo me estoy comparando con las demás personas, estoy creyendo que no soy suficiente y reafirmo esa herida todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué hace mi nueva versión? Esta persona tiene que entender que todos tienen su propio tiempo. Tú, desde tu nueva versión, entiendes que no hay competencia, que no hay afán, que no hay un lugar a donde llegar, que no hay una meta, que no hay un cronómetro que me está persiguiendo para ser suficiente, que no estás corriendo contra nadie, contra ti mismo es contra el único que estás corriendo. Entonces aquí, cuando tú empiezas a construir tu propio camino, cuando empiezas a construir tu propia ruta, parce, no te puedes comparar con nadie. Nada ni nadie te va a poder frenar, porque ya no hay nadie con quien compararte. ¿Sí? Entonces aquí nadie te puede quitar eso. Vas a tu ritmo, vas más tranquilo y te quitas esa presión que tienes en la cabeza. Luego sigue la voz del postergador. Esta persona necesita constantemente pensar y repensar las cosas, pero nunca las hace. Siempre cree que necesita aprender un poquito más, siempre que el mercado no está bien siente que el mercado no está bien en este momento, siente que todavía no, siente que mejor mañana, siente que le falta un poquito más, siente que necesita más tiempo, siente que necesita más dinero, más seguridad, siente que en algún momento va a hacerlo, pero en realidad nunca lo hace. Esta literalmente es una versión súper sofisticada del ego. Aquí lo que dice como prefiero no decir las cosas antes que hacerlas, pero entonces tampoco las hago porque voy a esperar a ver si algún día me siento preparado. Entonces es todavía no, todavía no, todavía no. Generalmente esta vocecita está conectada con la herida de la injusticia. Esa creencia de que no merezco avanzar o solo se merece avanzar cuando estás absolutamente listo, cuando algún día voy a lograrlo, cuando tenga todo el escenario perfecto, ahí sí lo voy a hacer. Entonces esta vocecita se manifiesta generalmente antes de lanzar un producto o un servicio, cuando quieres subirle el precio a tu producto, cuando quieres encarnar una conversación importante con alguien. Es como, no, después la tengo, después le digo, después lo hago. Cuando quieres tomar una decisión importante, ahí es cuando se manifiesta. Esta persona siente somáticamente que todo el tiempo está ocupada. Siente que cuando pospone algo es porque lo está preparando mejor. ¿Sí? Pero lo pospone, después siente culpa. Entonces, como siente culpa, necesita prepararlo más. Y lo preparo más y nunca lo lanzo. Me siento cansado porque lo estoy haciendo perfectamente, estoy haciendo que sea súper top todo y nunca lo hago. Estas personas que están buscando un curso más, un mentor más, un evento más, algo más para ver si algún día puedo salir. Al igual que la segunda voz, esta voz del anticipador, la única forma de vencerlo desde mi nueva identidad es sosteniendo la incomodidad de tomar la decisión. Si yo no tomo la decisión conscientemente de hacer las cosas, nunca los voy a hacer, porque voy a creer que necesito el momento perfecto. Pero no, como persona, como ser humano, como creación imperfecta, tengo que tomar las decisiones siendo alguien que no se siente preparado y que no se siente listo ni siente que es perfecto el momento, para ahí sí empezar a sentirse mejor. Porque si yo no cambio esa creencia de que algún día lo voy a hacer, nunca lo voy a hacer.
Entonces, si tú sientes que esa vocecita es la que está en tu cabeza, sientes que postergas todo, sientes que literalmente avanzas y frenas, avanzas y frenas, avanzas y frenas y nunca haces nada, ya sabes que lo que tienes que hacer es lanzarte, así no te sientes listo. Y por último, la voz del complaciente. Esta me parece muy triste porque literalmente aquí estás pensando siempre en las demás personas antes que en ti. Por lo menos las otras voces es como me estoy intentando proteger a mí mismo y no hago algo que igualmente es de la misma forma contraproducente porque me estoy autosaboteando. Pero cuando soy complaciente, creo que estoy bien. Y me siento muy identificado con esta vocecita porque era esa persona que necesitaba ser el hombre perfecto, ser el que todo lo hace bien, ser el que prepara todo para que las personas crean que yo soy diferente. Y le doy gusto a todo el mundo, pero nunca a mí mismo. Entonces, no decía lo que pensaba, no hacía lo que quería, no me exponía, no quería incomodar a nadie. Entonces me minimizaba a mí mismo creyendo que estaba haciendo a alguien bueno, pero en realidad no. En realidad lo único que estaba haciendo era minimizándome a mí mismo, reafirmando la creencia de que no soy suficiente, frenando mi progreso y estancándome cada vez más. Esta persona, los complacientes generalmente se forman cuando el amor y la aceptación en tu infancia estaban condicionados. Era como ese niño que no podía hablar, ese niño que no podía decir nada, ese niño que literalmente tenía que pedir permiso para todo porque si no incomodaba, que no podía destacar, que no podía salirse de ese molde familiar y ese molde social en donde todo tenía que ser ético y moralmente correcto, porque o si no, algo malo pasaba. Entonces, literalmente, te hicieron creer que ser tú estaba mal y te sentiste todo el tiempo abandonado, porque si nadie me acepta como soy yo, estoy solo y cada vez que intento hacer algo, soy juzgado, soy criticado y reafirmo mi creencia de que estoy solo. Entonces por eso ahora me da miedo a mostrarme. A mí literalmente me daba miedo hacer este tipo de lives y este tipo de eventos y este tipo de videos porque decía, ah, parce, pero ¿yo quién soy? ¿Yo para qué lo hago? Pero mejor no, ¿qué van a pensar las personas? ¿Y mi familia qué va a decir? Y si alguien de mi familia ve eso y cree que estoy en brujería. Y sentía tantas creencias estúpidas en donde literalmente pensaba en todo el mundo menos en mí. Por eso era que antes de tomar decisiones pensaba en mi familia, pensaba en que iban a creer, en que iban a decir, si expreso mi opinión, entonces puedo generar desacuerdo, puedo generar controversia. Cuando quiero vivir a mi forma, entonces ahí todo el mundo me cae encima, entonces mejor no lo hago. Y creo que voy a decepcionar a las personas y prefiero decepcionarme a mí mismo antes que decepcionar a la gente. Y es muy, muy, muy triste. De verdad se los digo con todo el conocimiento del caso, es muy triste uno restarse de esa forma, minimizarse de esa forma y sentirse después de tanto tiempo en cierta forma miserable porque es como, guau, puse siempre por encima a todo el mundo menos que a mí. Es triste. Entonces aquí, desde mi nueva identidad, ¿qué hago yo constantemente cada vez que mi mente me dice, no, ¿qué va a pensar esa persona si dices algo? Lo digo. ¿Qué va a pasar si tomas esa decisión? La tomo. Y literalmente me he encargado de hacer todo lo necesario por pensar en mí antes que en cualquier otra persona. Y al principio, claro, era un choque gigante con todo el mundo porque era el arrogante, cómo cambiaste, te volviste así, bla, 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 bla. Pero para mí fue un ejercicio súper grande el hacerlo. Ahora intento controlarlo como, vale, listo. Tengo que pensar en mí sin pasar por encima de nadie, pero gracias a Dios pensé en mí sin importarme si pasaba por encima de nadie. Y hoy por eso puedo pensar en los demás. Pero fue gracias a tomar esa decisión. Entonces, recuerden los ejercicios de cada una de las 5 voces. Miren el video nuevamente. Los que quieran y estén interesados en el documento que tengo con respecto a este video para que ustedes lo puedan estudiar íntegramente, lo puedan leer y lo puedan ver con quietud.
y puedan identificar cuál es esa voz, cuál de esas 5 voces es la que más se manifiesta en tu vida y puedas empezar a tomar decisiones desde tu nueva identidad para salir de ese bucle. Escríbeme en los comentarios, te lo envío y agendamos una llamada porque a mí me encantaría que las personas se den cuenta de este tipo de cosas. Se den cuenta que simplemente son voces. No es nada más, no es real. Nada de lo que hay en mi mente es cierto. Nada de lo que veo es cierto. Todo es una percepción. Si yo empiezo a verlo de esa forma, ya soy capaz de silenciar cualquier creencia. Ya soy capaz de silenciar cualquier voz, cualquier pensamiento, cualquier idea. Y puedo empezar a tomar las decisiones por mí mismo. ¿Listo? Jesús, escríbeme al interno y te lo envío. Muchas gracias a todos los que están por acá. Cuando quieran, agendamos una llamada uno a uno para analizar cada uno de los patrones que están repitiendo y mirar en qué momento se creó esa herida, ese trauma y cómo salir de ahí. Chao, chao.